On accueille Nadia qui vient nous parler de l'oppression des femmes et du mouvement autonome des femmes. Du coup, Nadia, elle est italo-belge. Elle milite à Sinistra Critica en Italie. Elle est membre du comité international de la CAT et elle est dirigeante de la marche des femmes. Et ce qu'elle a demandé, c'est que maintenant qu'on a une présentation d'elle, chacun se présente et dise de quel pays il vient pour qu'elle puisse voir qui est dans la salle. Du coup, je vais faire passer le micro. Hello, I'm Simon from Denmark. Good morning, I'm Nicholas. Rebecca from Brazil. Pauline de France. De France. François de France. Camille de France. Laura de España. Gil de México. Gabriela de México. Charlotte, Australie déjà. Max de Toulouse. Mehdi from Tunisia. Carlas from the Spanish state. Carol de Brasil. Douglas from Belgium. Mandar from Sri Lanka. Rafael de France. Álvaro del Estado español. Vini, Brasil. Oriane, France. Adrián vivo en Marsella, pero vengo del Estado español. Peut-être, de la cité de Valence. Muchas gracias. Ok, merci. Buenos días a todas y todos. Voy a empezar diciendo que vivimos en sociedades donde que son aparentemente igualitarias, donde parecería que la opresión de la mujer no existe ya, o es un poco la imagen que se nos propone. Como mucho, cuando pensamos en la opresión de la mujer, se piensa en países con culturas supuestamente atrasadas, países del llamado tercer mundo. Se piensa en Afganistán, donde las mujeres no pueden ir al colegio, o Arabia Saudí, donde las mujeres no pueden conducir ni votar. Pensamos en países donde las mujeres sufren mutilación genital masivamente. Pensamos, por tanto, en cosas que ya no existen en los países nuestros, en nuestros países, y que por tanto que son es una herencia un poco anacrónica que no nos afecta demasiado. En realidad, las cifras y la realidad es muy distinta. La realidad a nivel internacional nos muestra una realidad muy distinta. Voy a repetirlo porque a menudo se olvida esto. Y esto muestra que hay una cierta desigualdad estructural subyacente que sigue presente. Ahora, 2/3 partes de la población mundial, las 2/3 partes más pobres, se compone de mujeres y niñas. Hablamos de miles de millones de personas que no comen suficiente. 2/3 partes de estas personas son mujeres. Son también las 2/3 partes de la población analfabeta. Las mujeres realizan también el 67% de las horas de trabajo totales, remuneradas, teniendo en cuenta horas remuneradas y no remuneradas, y sin embargo no reciben más que el 10% de los ingresos a nivel mundial. Las mujeres reciben menos del 5% de los préstamos que otorgan los bancos.
no poseen más que el 1% de las riquezas mundiales. En relación con las horas de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo hizo un cálculo y constató que el trabajo no remunerado e invisible que realizan las mujeres representa más o menos 6,5 mil millones de euros por año. Y si tenemos en cuenta si lo tuviésemos en cuenta, el PIB mundial sería 50% más elevado. Pero este trabajo no aparece en las estadísticas económicas. Y esto os da una idea de cómo hay una idea equivocada de la economía global. Porque este trabajo es fundamental para la supervivencia del género humano. En las sociedades rurales, sobre todo en África, las mujeres producen entre 70 y 80% de los alimentos básicos. Y sin embargo, no poseen más que un 1% de las tierras en el continente. Y las agricultoras reciben solamente el 1% de los préstamos que se otorgan en agricultura. Volveremos sobre esto cuando hablemos del ecofeminismo y la cuestión de la soberanía alimentaria. Esto tiene relación con el papel que tienen las mujeres en las zonas rurales. Ahora que he dado estas cifras a nivel global, muchas tienen que ver con el sur del mundo, pero cuidado, estas desigualdades existen también en las sociedades industrializadas, en las sociedades llamadas desarrolladas. Aquí también la pobreza es femenina. En Europa, las mujeres representan más o menos el 80% de los asalariados a tiempo parcial. Prácticamente todo el trabajo a tiempo parcial es realizado por mujeres. Y esto implica, y no voy a meterme con esto, pero esto implica a menudo, es un tiempo parcial impuesto, e implica por tanto no tener ingresos suficientes para ser autónoma, subvenciones más reducidas también en la jubilación, en definitiva pobreza. 61% de las trabajadoras poco calificadas son mujeres. El 78% de los empleados no calificados. Siguiendo con esto, el 30% de los empleos ocupados por las mujeres son empleos poco cualificados, comparados con 19% para los hombres. De modo que el resultado de todo esto es que 2/3 partes de los asalariados con bajos salarios son mujeres. Y un último dato, y lo dejo ya aquí respecto a las cifras, y es que la tasa de pobreza de las familias monoparentales dirigidas por una sola persona, la tasa de pobreza de estas familias es de 32,4%. Prácticamente la tercera parte de las familias monoparentales son pobres, contra 10% cuando se trata de parejas. Y evidentemente las familias monoparentales son el caso de son el 85% familias con una madre y no un padre. Estas son cifras para Europa, esto que acabo de decir. La crisis económica incrementa las desigualdades de género a nivel de los ingresos, de acceso a los servicios y demás.
A este respecto también, en otras escuelas ha habido ya conferencias específicas sobre lo que ocurre a la condición femenina en esta época neoliberal, en un periodo recesivo. Pero está claro que todos los parámetros están bajando en lo que respecta a la condición de las mujeres en el capitalismo en crisis. Un pequeño ejemplo, porque acabamos de hablarlo con Paola, que estaba ayer aquí. Si vemos las matrículas en la universidad en Italia, en Roma, este último año ha disminuido el 10% las inscripciones de mujeres, las inscripciones en la Universidad de Roma, debido a la crisis, el aumento de las tasas y demás. Y la gran mayoría de las que no se han inscrito son mujeres, son chicas. He hablado hasta ahora de datos básicamente económicos que nos muestran la desigualdad de las mujeres en el mundo. El otro índice es la cuestión de la violencia, que es sistemática también. Cuando decimos violencia de género, nos referimos a la violencia que sufren las mujeres por parte de los hombres. Y esto en todo el mundo, indistintamente del país, la cultura, la religión y la clase social. Aquí también, cada año, 2 millones de mujeres y de niñas acaban en el tráfico, sometidas al tráfico de mujeres destinado a la prostitución. Algunos países, evidentemente, están especialmente afectados. Estoy pensando en el sudeste asiático, pero Brasil también y otros países, Europa del Este, pero es un fenómeno globalizado. Y constituye una auténtica industria de la prostitución. Y aquí podríamos discutir sobre el tema de la prostitución. Tuvimos un seminario feminista donde se trató durante 1 día y medio sobre este tema. Pero no hay ninguna duda, podemos tener enfoques distintos, pero lo que está claro es que la gran mayoría de mujeres en la prostitución sufren una tremenda violencia, y la mayor parte son producto del tráfico, incluso en países como Holanda, donde la prostitución está legalizada. Cada año 1 millón de niñas sufren mutilación genital. Y cuidado, esto no tiene nada que ver con el islamismo. Esto ocurre en varios países, indistintamente de la religión. Y por quedarnos en algo más cercano a nosotras, en Estados Unidos una mujer sufre una agresión sexual cada 2 minutos. Es un país grande, pero bueno, aún así. Y en Italia, yo conozco los datos de Italia, pero podríais buscar los que se refieren a vuestro país. Una mujer muere cada 3 días a manos de alguien cercano a ella. En lo que respecta a la representación política, es otra cuestión que evidencia para los que quieren abrir los ojos la emancipación que no se ha logrado, o no completamente, aun cuando en este respecto hay un cierto progreso gradual en los últimos 50 años, y en todos los ámbitos ha habido un progreso de la progresión del derecho de las mujeres en los últimos 50 años. Pero aquí seguimos. Hay una especie de techo de cristal que es muy difícil de romper.
la media de mujeres en el Parlamento Europeo, mis disculpas a los países que vienen de otros países, mi conferencia se va a centrar mucho en Europa en lo que respecta a los datos. En el Parlamento Europeo es en torno al 25%. Esto es un dato de una encuesta que se hizo en 2007, que fue el año de igualdad de oportunidades, no es por tanto muy reciente. Esto cambia en cada elección, pero está en torno a esta cifra, 25%, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea, que quiere alcanzar el objetivo de 40%. Y esta cifra, se refiere a las instituciones legislativas, los parlamentos nacionales, pero esta cifra baja cuando se trata de órganos con más poder, con las instituciones, el poder ejecutivo. Esta cifra disminuye y aún más los centros de poder que cuentan realmente, es decir, los consejos de administración de las grandes multinacionales, los consejos de administración del Banco Central Europeo, la dirección de la OTAN. Todos estos órganos son casi exclusivamente masculinos. Solo 8 de los 27 países de la Unión Europea han tenido un primer ministro mujer. Ahora mismo hay 3. En Alemania, nuestra querida Angela Merkel, en Dinamarca y en Eslovenia. Y también una presidenta de la República en Lituania. Y hay una mujer presidente que es un caso bastante especial, se llama Sigurdardóttir, es la presidenta de Islandia desde 2009, y no es solo mujer, sino que es abiertamente lesbiana, lo que plantea todo tipo de incidentes diplomáticos. Es bastante curioso, es muy valiente, es la única persona homosexual primer ministro que se ha declarado como tal, y que lleva a su pareja a las visitas diplomáticas y demás. Bueno, esta es la situación. Y todo esto cuando se habla continuamente de la igualdad de sexos que se ha logrado y demás. Es la ideología que nos quieren imponer. Pero esto no es muy sorprendente si nos fijamos un poco en la historia y si no fotografiamos solo la situación en la cual estamos ahora. Si vemos la historia de Europa, está marcada por una desigualdad increíble. Incluso la famosa gran democracia que constituye, que está el origen de nuestro sistema democrático, es decir, la antigua Grecia, supuestamente la cuna de la democracia. El 50% de las personas de esta civilización estaban excluidas, más del 50%. Las mujeres no eran ciudadanas, y aparte había esclavos, había extranjeros. Es decir, esta democracia era una democracia exclusiva para una pequeña capa de la sociedad. Pero de esto no se habla cuando nos enseñan la historia de la democracia. En realidad esto, pues eso, democracia, pero no para la mitad de la población. Voy a pasar muy rápidamente, porque sería la cuestión de otra conferencia de estudiar la situación de las mujeres en cada etapa de la historia, pero simplemente para ilustrar, para hacernos una idea. En la época de la Ilustración, que se nos presenta también como la racionalidad que gana contra el oscurantismo de la Edad Media y donde por fin la humanidad se libera. En esa época, entre el siglo
antes de esa época, en el siglo XV y XVI, hubo un feminicidio de 200.000 mujeres que fueron quemadas, acusadas de herejía o de ser brujas. No es anecdótico, 200.000 mujeres. ¿Y quién aprende esto en los cursos de historia? Es algo al margen, ¿no? Esto afectó directamente a muchísima gente e indirectamente aterrorizó a sociedades enteras. Es previo a la época de la Ilustración. Incluso la gran revolución francesa, las mujeres no se les consideraba ciudadanas de pleno derecho. Bueno, hay la historia de mujeres que sí lucharon por esto, como Olympia de Gouges y demás. Podríamos volver sobre esto. Evidentemente, cuando damos estas cifras y leemos la historia de esta manera, no debemos olvidar que durante todo este tiempo hubo mujeres que lucharon valientemente por sus deberes, por sus derechos, para poder emanciparse, para tener acceso a la educación, a poder trabajar, poder desplazarse, no tener que casarse, aceptar matrimonios impuestos, y obtuvieron muchos resultados. Es cierto que hablamos de la emancipación de la mujer como la revolución más larga. Es un poco algo que sigue una línea progresiva de adquisición de distintas, una línea progresiva de adquisición de libertades y derechos. Por concluir esta primera parte, está claro que la igualdad de sexos está lejos de haber sido obtenida. Entonces, ¿de dónde viene esta desigualdad? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Es porque somos menos espabiladas? ¿O más débiles? ¿O más emocionales? No. No es un hecho natural. Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Es la culpa del capitalismo? El capitalismo que explota y oprime a todo el mundo, hombres y mujeres, estamos todas. Hay varias corrientes del movimiento obrero que dicen, sí, todo el mundo está oprimido, todo el mundo está explotado. Y por tanto, simplemente hay que abolir, basta con abolir el capitalismo, sencillamente, y todos seremos iguales. Pues no, desgraciadamente esto no es así. Porque la opresión de las mujeres y la desigualdad es mucho más antigua que el capitalismo. Existe desde hace al menos 10.000 años. Desde que hay historia escrita, pero desde luego hay pruebas de que la opresión de la mujer existe en sociedades muy distintas. Y en la escuela de diciembre hablé más en particular del origen de la opresión de las mujeres. No tenemos tiempo ahora de hablar de esto, pero desde luego la desigualdad y la opresión de las mujeres es la primera división social que hay en la sociedad humana. La primera división de trabajo fue la división entre los sexos, con una atribución de valores distinta al trabajo ejecutado por las mujeres y por los hombres. Hubo una relación de dominación y de explotación de un sexo por el otro muy anterior al capitalismo y la misma división de la sociedad en clases. Y este sistema de opresión y de explotación le llamamos patriarcado. La cuestión fundamental del patriarcado a través de los siglos, de los distintos modos de producción y de civilización, es el siguiente: la apropiación por los hombres
de las dos riquezas que las mujeres poseen o producen. Su capacidad de procreación, por una parte, y su sexualidad, por tanto, y por otra parte, su fuerza de trabajo y, en particular, el trabajo de reproducción social. Cuando decimos reproducción social, es el trabajo necesario para reproducir la vida cotidianamente. Porque los bebés, pero no solo los bebés, también los adultos, no viven no pueden sobrevivir sin un cuidado constante, y esto exige un trabajo constante, y esto es lo que llamamos trabajo de reproducción, porque reproduce la vida. Sin esto, un individuo aislado pues muere necesariamente. La forma y la entidad de esta apropiación por los hombres cambia y en función de las distintas civilizaciones y modos de producción. Es lo que podríamos llamar... No le llamamos de ninguna forma. Pero la sustancia se mantiene. Es por ello que hablamos de un sistema patriarcal. Pero cuidado, no es un sistema independiente, autónomo, que este se combina con el sistema económico, con los modos de producción y demás. Podríamos hablarlo. ¿Es un sistema o no? En todo caso, hay que entender, volveré a ello, lo que yo llamo patriarcado, por otra parte, es un sistema que cambia y que está ligado siempre intrínsecamente a los modos de producción, al capitalismo en este momento, o el capitalismo mercantil anterior, el feudalismo, el esclavismo y demás. Entonces, en relación con esto, el marxismo, que se ocupa sobre todo de analizar la opresión y las contradicciones de clase, ¿nos enseña algo a este respecto o no? Marx y Engels, partiendo de esto, no eran en absoluto ignorantes en lo que se refería a la opresión de mujeres. Más bien al contrario. En la obra de referencia clásica que fue escrita por Engels al final del siglo XIX y que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels contrasta la idea cuestiona la idea de que la desigualdad entre los sexos es un hecho natural. Dice, al contrario, lanza la hipótesis, basándose en los primeros estudios etnológicos, en particular de un tipo que se llamaba Lewis Morgan, lanza la hipótesis de una sociedad primitiva, igualitaria, comunitaria, sin clases, a la cual llama comunismo primitivo, donde la situación de las mujeres no estaba subordinada a la de los hombres, y llama a esta sociedad matriarcado. Entonces piensa que en el origen de nuestra historia había este tipo de sociedades. Esto después se mostró que no era exacto. Hubo otros estudios antropológicos, en particular de feministas, y el término matriarcado no era exacto, no eran sociedades dominadas por las mujeres, pero sí que eran sociedades mucho más igualitarias, eso sí. Pero lo que hace que la obra de Marx y Engels, porque fue Engels el que lo escribió, pero fue Marx y Engels conjuntamente los que discutieron este tema y lo trataron conjuntamente, lo que sigue siendo interesante hoy en día es el enfoque metodológico de esta obra. En primer lugar, el hecho mismo
de relacionar la posición de las mujeres al contexto material, de explicar cómo puede ser que haya esta desigualdad, no en función de datos biológicos, sino analizando el contexto económico, social, la división del trabajo y la contribución de cada sexo a la supervivencia y a la alimentación. Y es esto lo que determina el lugar de los dos sexos. Por otra parte, y eso es también muy pertinente, el hecho de haber reconocido la reproducción social y biológica como un factor, una cuestión tan importante como la producción de bienes en la economía humana. Y esto es un tema de actualidad, del cual siguen discutiendo los marxistas y los feministas en congresos y demás. Lo que se trata de iluminar un poco toda esta esfera de la reproducción social, que se suele ignorar en lo que se llama la economía. Por ejemplo, cuando os fijáis en la parte de economía en los periódicos o en la tele, es como si la reproducción social no existiese. Entonces, a este respecto, os pido que os fijéis en las citas que he extractado del libro de Engels. Es el primer texto. Así podéis seguir. No sé si los traductores lo tienen delante. No. Si alguien tiene una de sobra en castellano, puede ayudar, si podéis compartir en castellano. Pero ¿tú tienes para compartir, Laura? Gracias, tío. Entonces, la primera cita viene toda del origen de la familia. Dice Engels, según la concepción materialista, el factor decisivo en última instancia en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. Pero, por su parte, esta producción y reproducción tiene una doble naturaleza. Por una parte, la reproducción de los medios de existencia, productos alimentarios, ropa, vivienda y las herramientas necesarias para todo ello. Por otra parte, la producción del hombre en tanto que tal, los mismos hombres, la continuación de la especie. Las instituciones sociales en las cuales viven los hombres de una época y de un país determinado están determinados por estas dos formas de producción. Por el nivel de desarrollo del trabajo y, por otra parte, de la familia. Veis un poco ya la importancia que da a la cuestión de la reproducción social. Dice, otra cuestión, por último, importante, en la obra de Engels, y es bastante precoz, es un precursor de estas ideas, la idea de la familia monogámica como centro de la opresión de la mujer. Engels deduce aquí la necesidad de superar la familia. En relación a esto, a la familia, en la era capitalista, esta es la tercera cita ya, dice: la familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, más o menos abierta, y la sociedad mujer es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. Como eso. Hoy en día, el hombre, en la mayor parte de los casos, tiene que mantener a la familia y debe alimentarla, al menos entre las clases poseedoras. Y esto le da una posición preponderante
que ningún privilegio jurídico tiene que sostener. En la familia, el hombre es como el burgués y la mujer tiene el papel del proletario. Como consecuencia, vemos la importancia de la independencia económica de las mujeres para lograr su emancipación. Y aquí Marx y Engels se hacen un poco ilusiones. Dice que si en el capitalismo las mujeres participan plenamente en la economía, no habrá necesidad de que dependan de los hombres. Podrán así salir del marco de la familia patriarcal y la emancipación se realizará así. No fue tan sencillo, en realidad, y como ha mostrado ya el curso de la historia. La idea, por tanto, de que la mujer, en tanto que núcleo de opresión, y también la idea de que es posible emanciparse de aquí, en particular a través de la independencia económica. ¿Me quedan 5 minutos? Incluso un poco más de 5 minutos. Puedo decir un par de cosas más sobre las posiciones de los otros teóricos socialistas de la época. Entre los socialistas utópicos de la época de Marx, del comienzo del siglo XIX y de todo el siglo XIX, había un poco de todo. Por una parte, había un tipo como Charles Fourier, un tío muy majo, que se imaginaba sociedades alternativas al capitalismo, sociedades donde los seres humanos serían libres, y se imaginaba comunidades de personas iguales que trabajan conjuntamente en función de sus capacidades, y donde las mujeres y los hombres serían iguales, y donde la reproducción social se socializaría. Por ejemplo, la educación de los niños sería asumida por la comunidad y no necesariamente por las mujeres. Otros teóricos, como Robert Owen, por ejemplo, veía el matrimonio como una forma de esclavitud y eran contrarios a esto. Por otra parte, había también otros que eran completamente misóginos, como Proudhon, el gran padre del anarquismo. Él tenía una posición muy tradicional respecto a las mujeres. Pensaba que las mujeres tenían que quedarse en casa, ocuparse de la familia, no tenían que trabajar, y se oponía así a la participación de las mujeres en general. Era una posición, digamos, muy tradicional. Esta opinión se compartía por buena parte de socialistas de aquella época. Por ejemplo, Lassalle, socialista alemán, consideraba que las mujeres eran una amenaza para los trabajadores, dado que iban a debilitar la fuerza de la clase obrera. Era, digamos, una reserva de mano de obra barata, que iba, por tanto, a hacer bajar los salarios, y era mejor que no trabajasen, por tanto. Y se oponía incluso a darle el derecho al voto. Estamos hablando de socialistas, Por suerte, ya en la Primera Internacional, hablamos de 1864 hasta 76, si no me equivoco, 1876. Por suerte, Marx y Engels y otros consiguieron imponer sus ideas, y en la Segunda Internacional, en la primera no tanto, pero en la Segunda Internacional hubo una presencia importante de las mujeres socialistas, militantes y teóricas,
que sobre esta base pudieron desarrollar todo un trabajo. En particular, en la Segunda Internacional, en las mismas posiciones que Marx, respecto a la cuestión de la opresión de las mujeres, teníamos a August Bebel y una militante muy importante de conocer, que es Clara Zetkin, que desarrolló no solamente una serie de escritos, sino un trabajo militante diario, organizando a las mujeres proletarias en círculos de mujeres militantes en el partido, y estos colectivos publicaban periódicos y panfletos dirigidos específicamente a las mujeres para llevarlas a la lucha, y dio también una batalla en la propia Internacional contra las posiciones que yo llamaría incluso reaccionarias de otros militantes que tenían posiciones importantes, como La Salle. Y afortunadamente fue la posición de Zetkin y de Bebel la que se impuso, en particular en el 7º Congreso de la Internacional Socialista en 1907. Finalmente, la Internacional se comprometió a luchar por el derecho al voto de las mujeres, cosa que no era evidente. Dieron la batalla Bebel y Zetkin y ganaron esta batalla, por suerte. Este trabajo se continuó. Sabéis, la Segunda Internacional se hundió frente a la Primera Guerra Mundial, y una parte de los partidos socialdemócratas cedieron al imperialismo, y la Tercera Internacional, que nació después de la Revolución Bolchevique, de nuevo vio un trabajo importante de ciertas militantes, Clara Zetkin, pero también como Inés Sermón, y la militante rusas, soviéticas, que evidentemente tenían una gran influencia en la Tercera Internacional, donde digamos la Revolución Rusa daba una gran autoridad al interior de la Internacional. Tuvimos a Alejandra Kollontai, Inés Sarmó, que avanzaron mucho este trabajo de emancipación y el feminismo, por así decirlo. Y a este respecto, bueno, Clara Zetkin insistía sobre la cuestión de la independencia económica de las mujeres, aumentar su fuerza en el seno de la familia, de la sociedad, y la integración plena de las mujeres en el mundo del trabajo. Kollontai daba un paso más, hablaba del lado de relación personal, relaciones en el interior de la familia, y se fijaba también mucho en este aspecto, y las relaciones familiares y sexuales. Y era una gran organizadora del trabajo de mujeres en el interior del Partido Comunista Soviético, apoyada por otra parte por los dirigentes como Trotsky, Lenin y demás. Y durante los primeros años de la Revolución Rusa hubo una revolución, yo diría, sexual, porque al pasar de una sociedad a un semifeudal, con lo que implicaba esto respecto a las relaciones patriarcales, pasamos a una sociedad en la cual de pronto hay derecho al divorcio, el aborto se legaliza, los niños de parejas casadas y no casadas tienen el mismo estatuto, la homosexualidad dejó de estar perseguida. Fue una auténtica revolución. Socialización también de las tareas domésticas, guarderías. Desgraciadamente, como todas las historias bonitas, no dura demasiado. Conocéis la historia del estalinismo, y con el estalinismo no hubo solamente represión política, totalitarismo, sino también el nivel de las costumbres
de la legislación y de los derechos y libertades de las personas fue una auténtica contrarrevolución, de modo que todas las conquistas de las mujeres de los primeros años de la revolución volvieron atrás, dejó de haber derecho, en fin, la ley sobre la igualdad de las personas homosexuales deja de existir, la ley del aborto y todos los derechos adquiridos se cuestionan. Y todo esto va a la par que, aun cuando Kollontai y otras tenían un enfoque bastante revolucionario de la familia, la moral comunista, stalinista, se parece mucho a la moral burguesa. Es decir, en el núcleo familiar es el hombre el que domina, la mujer tiene que ser fiel, hay una doble moral, digamos. La moral que se defiende es la familia monogámica y todo esto, pero de hecho los dirigentes comunistas a menudo tienen otras historias y todo tipo de concubinas y amantes. Por ejemplo, la historia famosa de Togliatti tuvo una historia clandestina durante toda su vida, pero que no podía ser reconocida por el partido. El divorcio no era legal, el Partido Comunista no lo reconocía, y esta historia duró toda su vida sin que pudiera ser reconocida oficialmente en el partido. En fin, una doble moral en los partidos comunistas en la internacional, la tercera internacional ya. Ahora creo que tengo que parar. Pero antes de hablar de la época actual, voy a dejarlo aquí.